Muy buen día, donde quiera que se encuentre, que el Señor con su gracia nos dé un sentido de vivir, con su misericordia nos prolongue su perdón, que ya lo obtuvo en el Calvario, y con su paz nos dé un resto de días felices, un resto de vida en esta historia que ya está llegando a un punto crítico. El Señor ya viene muy pronto. Un día sería bueno hablar del tiempo que Dios estableció para la administración de este sistema del mundo para que el hombre lo maneje. Y luego vendrá su reino. Venga a nosotros tu reino. El título de hoy, con este saludo, es Atracción Fatal. Y es que el ser humano está atraído grandemente por el mundo, por el sistema del mundo, por los valores del mundo, por las modas del mundo, por lo que impone el pensamiento generalizado del género humano. Yo espero que con esta reflexión entendamos de una vez por todas que uno de los enemigos que uno encuentra, uno de los obstáculos que se encuentran para vivir una vida que le agrade a Dios es el sistema que está operando actualmente en el mundo a través de la economía, de la política, de la educación, de la salud. Cuando la Biblia habla de mundo, en griego es cosmos, y no se refiere al globo terráqueo, se refiere a un sistema, a un modus operandi de las cosas, a un orden que está establecido. Ese es el cosmos. Por ejemplo, se habla del mundo del deporte. No es que haya otro mundo aparte, no. Es que dentro del deporte se maneja un sistema. El mundo de la moda. Pues hay criterios que manejan la forma como va cambiando las modas en la sociedad. El mundo de la cultura es un sistema que maneja, digamos, o que regula, o que controla, o que ordena el proceso de evolución de la cultura, del deporte, de la moda. Entonces, miremos hoy con un ejemplo de una persona cómo llega a influenciar tanto este sistema, cómo llega a ser tan atractivo este sistema que arruina la vida de la gente. Lo escuchó bien. Por eso el título es Atracción Fatal. Atrae, seduce, conquista, pero hay que estar muy atento que el final de ese sistema, de ese cosmos encantador, es la destrucción del ser humano. Y yo voy a traer un ejemplo y a ver si aprendemos la lección de lo que le sucede a Lot. Lot es un personaje muy al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 13, sobrino nada más ni nada menos que de Abraham, el padre de la fe. Imagínese usted la influencia y lo atractivo del mundo, que prácticamente arruina la vida de Lot. ¿Pero por qué razón? Y ese es el propósito de esta reflexión. Porque Lot se expone al sistema de este mundo. Entonces el llamado, ya para ir dando una directriz a nuestra exposición bíblica, el llamado es a no dejarse atraer demasiado por este mundo y a no cometer los errores que cometió Lot y su familia. Entonces permítanme
hagamos hoy una exposición bíblica o un estudio para aprender de los errores de Lot. La Biblia, por ejemplo, en una de las epístolas del apóstol Pedro, nos habla de este tiempo que estamos viviendo y qué pasó con Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Yo podría decir de entrada: Lot, ¿qué haces viviendo en Sodoma? Pero allá se fue a vivir el sobrino de Abraham. Entonces, aprendamos hoy que los errores de Lot son para mí una gran lección. Dice que Dios destruye a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que quieran vivir de esa manera. Libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nefanda, impía conducta. Nefanda es nefasto, es indigno. Y esa era la conducta de la gente. Y en ese ambiente vivía Lot. Y el verso 8 dice: porque este justo, que es Lot, moraba entre esa gente y cada día afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Usted me permite hacerle una paráfrasis a ese versículo maravilloso de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 8? Está escrito entre paréntesis: Lot moraba entre ellos en Sodoma y Gomorra. Afligía cada día su alma. Cada que se levantaba, le dolía el alma, viendo y oyendo lo que ellos hacían. Viendo televisión, oyendo noticieros. La sociedad está diseñada desde los tiempos de Génesis capítulo 13 en una manera nefanda, dice el término aquí. O sea, con unas conductas totalmente antibíblicas. Entonces les invito a que miremos qué fue pasando en la vida de Lot que yo debo evitar. O mejor dicho, hoy en nuestro estudio estoy invitando al sobrino de Abraham para que nos enseñe qué no hacer para que la destrucción no nos alcance. Así que entonces vamos a mirar el ejemplo de Lot y les invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 13, muy al principio de la Biblia. Génesis 13. Pasó el diluvio, llegó Noé, llegó la torre de Babel, la confusión de las lenguas. En el 12 se llama a Abraham, y Abraham y Lot salen de un ambiente totalmente idólatra en Ur de los Caldeos. Y se viene Sara, Abraham, y traen a su sobrino Lot. El sobrino Lot le produjo a Abraham muchos dolores de cabeza. Entonces llegan a crecer tanto los ganados que tenía Abraham y los que tenía Lot, que empezaron a tener problemas. El capítulo 13, verso 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a su sobrino: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los pastores tuyos. Somos familiares. No está tanta tierra delante de nosotros. Te ruego que te apartes de mí. Si fueres tú a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos Lot para escoger a qué lado se iba.
vio toda la llanura del Jordán, por toda ella era de riego, huertos de Dios, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que se destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió, el sobrino escogió primero, dijo, toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12 y 13, ponga atención, el verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Primero, la seducción. Eso voy a tratar yo de hablar en el punto 1, la seducción. Mire, ¿a dónde quiere irse que nuestros ganados están creciendo y se interfieren y no hay pasto para tantos? Miró él hacia la dirección de Sodoma, que ya estaba sentenciada a su destrucción por ser una ciudad pagana. Dice el verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Voy a resumirle de una vez en una sola palabra ese versículo 13. Los hombres de Sodoma eran malos pecadores contra las leyes de Dios, en manera superlativa. En una sola palabra, homosexualidad. El gran problema de Sodoma, la mundanalidad de Sodoma, una gran ciudad, próspera ciudad, pero totalmente ajena a los principios de Dios. Y yo podría, y voy a hacerlo dramáticamente. Lot, ¿por qué te acercas a Sodoma, una ciudad que es totalmente contraria a los principios que Dios establece? Pero dice el verso 12 que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue acercando allá. Allí vemos entonces el punto 1, la atracción que tiene el mundo y su sistema, su cosmos. El evangelista Lucas nos dice que los tiempos finales de nuestra historia serán como en los tiempos de Lot. Entonces aquí podemos encontrar que hay un polo de atracción en el mundo de hoy a irnos a las grandes ciudades, a los grandes países desarrollados, porque allá hay un atractivo grande en que son librepensadores, que disfrutan y le dan rienda suelta a sus deseos y placeres. No preguntan si Dios estableció o no ciertos límites. Escúcheme, versículo 13. Los hombres de Sodoma, de esa ciudad, malos y pecadores, no tenían principios éticos y morales que Dios había establecido. En gran manera se rebelaban contra todo lo establecido. Mire usted que Lucas dice que en los tiempos del final serán como en los tiempos de Lot. Hoy en día hay lugares en cada ciudad que ejercen esa atracción. Por eso, repito el título, atracción fatal. Y esa atracción llega a puntos exagerados. Se fue acercando con sus tiendas. En el capítulo 14, el versículo 12, léalo. Estamos siguiéndole el rastro a Lot, un hombre que Pedro dice que era justo y que cada día se levantaba y abrumaba su alma con la nefanda conducta de los habitantes de la ciudad donde él vivía. Fíjense ustedes que en el capítulo 14, verso 12,
Abraham tiene que ir a rescatar a Lot. Y dice que moraba en Sodoma y fue rescatado con sus bienes porque Abraham se preocupaba por la vida de su sobrino, pero ya moraba en Sodoma. En el capítulo 13 dice que sus tiendas se acercaban a Sodoma. En el capítulo 14 ya moraba en la ciudad de Sodoma. O sea, lo que quiero señalar es de qué manera ese atractivo del mundo, del sistema del mundo, de los valores que el mundo está difundiendo, están permeando nuestros valores y principios que Dios ha establecido. Entonces el primer indicativo en esta explicación es: no te expongas. Y quiero leer un versículo en la epístola del apóstol Juan, la epístola de Juan, capítulo 1, o primera epístola, capítulo 2, verso 15. Y verá usted cómo vamos retratando la atracción que ejerce el sistema de esta sociedad a nosotros que queremos vivir con los valores bíblicos. No améis el mundo, el cosmos, este sistema, ni las cosas que están aprobadas en este sistema, porque si alguno ama estos valores, el amor del Padre no está en él. Empieza usted con esa pugna. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y la fama, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Punto número 1. ¿Por qué acercas tus tiendas a Sodoma? ¿Por qué te dejas impactar por el sistema de vida de Sodoma? ¿Y por qué en el capítulo 14 vas y vives dentro de ellos? Yo creo que huir a veces de la tentación no es cobardía. Huir del peligro no es cobardía. Entonces, un primer llamado en este punto es que hay un atractivo al sistema como se está manejando la sociedad, pero sus valores son contrarios a los valores que Dios espera de nosotros. Por ejemplo, alguien lo dijo en esta semana en una manera, yo diría que muy contundente. Esta sociedad aprueba el aborto, que es asesinar a una criatura en el vientre de su madre, que era el lugar más seguro que tenía el mundo. No había un lugar más seguro que el vientre de la mamá. Pues allá entraron ahora con el permiso y la autoridad para aprobar el aborto. Y últimamente está la sociedad presionando para que aprueben la eutanasia. Si usted está pasando por una situación de postración o de dolor, puede tomar la decisión, o los suyos o sus familiares, de cortar ese dolor y ese sufrimiento y esa agonía. Un buen morir, dicen. Y alguien comentó: en esta sociedad contraria a los principios de Dios y de su palabra, a las madres se le da autoridad de matar a sus hijos en el vientre, y a los hijos se les está dando la autoridad de matar a sus padres. Entonces, vemos que este sistema del mundo es totalmente contrario al sistema de Dios. Entonces, ¿para qué nos acercamos en nuestras tiendas? Y en el verso 12 del capítulo 14, hacemos nuestra habitación allá. Y si yo les invito a ir al versículo 1 del capítulo 19,
nos sorprendemos más de lo que ha pasado con Lot. Llegaron unos ángeles a Sodoma caída la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto indica una cosa mucho más grave en la vida de Lot, que es el que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir sentado a la puerta de Sodoma? Que era uno de los personajes más importantes de esa ciudad. En la antigüedad, en las puertas de las ciudades, por lo general amuralladas, se sentaban prácticamente los alcaldes, los prestigiosos, los líderes, los gobernantes, y allí venía la gente a consultar cosas con ellos. Y mire cómo es Dios de misericordioso. Verso 1. Mandó 2 ángeles, Dios, para decirle a Lot: Lot, ¿qué haces tú sentado a las puertas de la ciudad como uno de los dirigentes, como uno de los personajes importantes de una ciudad totalmente contraria en su cosmología contra los principios de Dios? Allá se llegó. Entonces, nosotros, digamos, la intención en este momento es sencillamente advertir de cómo sutilmente el mundo, el cosmos y el sistema se va metiendo dentro de nosotros, y nosotros nos estamos acercando y congraciándonos con ellos, y Lot es un buen ejemplo. Atracción fatal. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, que es un referente obligado para entender lo que es la doctrina, nos dice en el capítulo 12, Deberes Cristianos, dice: hermanos, presentémonos a Dios como vivos. No nos vamos a presentar a Dios muertos, ahora mismo, como vivos. No nos conformemos a este sistema del mundo, a este cosmos, a este siglo. Transformémonos por medio de la renovación del entendimiento. Lea la palabra y busque los valores trascendentales de Dios. ¿Para qué? Para que comprobemos la buena voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Eso es lo más inteligente que podemos hacer. Me he prolongado un poco, pero el punto 1 es: cuidado con la atracción que ejerce el mundo sobre nuestros valores, nuestros principios y nuestra manera de vivir agradándole a Dios. Hasta allí yo diría que suficiente. Miremos ahora, les invito al capítulo 19 de Génesis, punto 2, la corrupción de esa sociedad, parecida a la sociedad que nos está tocando vivir en el siglo XXI. Entonces tomemos medidas preventivas, no nos acerquemos a ese tipo de filosofías de vida, no nos conformemos, transformémonos, vivamos por principios. Y aquí yo quiero hacer como un paréntesis. ¿Cómo hacerle frente a semejante influencia? Yo creo que hay 3 maneras: Biblia, conozca, transfórmese por medio del conocimiento bíblico. 2, oración, busquemos el poder sobrenatural de Dios para poder resistir a ese sobrenatural manera de influenciarnos a nosotros, esta sociedad. Y 3, comunidad, compañerismo cristiano. Yo recuerdo que en la universidad, los que pensaban de una manera políticamente vivían siempre juntos, unidos dentro de la universidad. Pero nosotros los cristianos vivimos disipados, cada uno por su lado. No, unámonos para hacerle frente a tanta atracción peligrosa. Conozcamos la palabra, tengamos tiempos de oración y compañerismo cristiano. Alguien ha dicho que los cristianos somos como las
brasas encendidas de un fogón. Juntitos ardemos. Separe usted los carbones y se apagan. Este es un llamado a fortalecer la unidad de la iglesia. Miremos la corrupción a qué nivel llegó. Llegaron unos ángeles a Sodoma. Lot los vio, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos. Versículo 2. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y yo los voy a hospedar. Laven sus pies, se levantan por la mañana para que sigan su camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos queremos quedar esta noche. Imagínese usted en una ciudad como Sodoma, 2 ángeles en forma humana quedarse en semejante ambiente de la vida nocturna de Sodoma. Versículo 3. Discutió con ellos Lot, porfió con ellos mucho, convenciéndolos de que no se queden en la noche en la calle de Sodoma. Fueron con él, entraron en la casa, les hizo banquete, coció panes, comieron. Pero antes de acostarse, rodearon la casa de hombres de la ciudad de Sodoma, varones de Sodoma, y todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, llegaron allá a la casa de Lot. ¿Qué hacía Lot viviendo en Sodoma? Había invitado a estos ángeles. Versículo 5. Llamaron la gente a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para tener intimidad con ellos. ¿Se puede usted imaginar? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. Hermanos míos, Lot, ¿qué hacías en Sodoma? Y tratando como hermanos a esta gente. Les voy a entregar mis 2 hijas que no han conocido varón. Se las voy a entregar, hagan con ellas como quieran, solamente que a estos varones ángeles no les hagan nada, pues vinieron a estar bajo mi techo. Yo no podría decir más. La atracción. Escoge dónde. Se fue hacia Sodoma. ¿Por qué te vas hacia allá, Lot? Se acerca cada vez más. Se pone a vivir en medio de ellos y se sienta en las puertas de la ciudad de Sodoma como uno de los más importantes o empresarios o influyentes de esa ciudad. Una ciudad totalmente enajenada en la abominación de la sexualidad, de la homosexualidad. Saca a esos varones, queremos tener intimidad con ellos. Aquí están mis hijas, no queremos esos varones. Si usted sigue leyendo la historia, los ángeles tuvieron que proceder para protegerse y castigar con ceguera a todo aquel pueblo sensual, con ganas de nuevas experiencias. Ya esos ángeles le dijeron a Lot: tienes que salir de aquí porque va a ser castigada esta ciudad. ¿Se acuerdan ustedes que en capítulos anteriores, creo que en el capítulo 13, donde intercede Abraham para que no sea destruida la ciudad de Sodoma? Capítulo 18, antes del juicio, Abraham intercede por Sodoma. No hay ni un solo justo allí. Entonces los ángeles en el capítulo 19 vienen por Lot y lo tienen que sacar a la brava. Bueno, ustedes leerán la historia. Los ángeles le dijeron: va a ser castigada y destruida esta ciudad. Punto número 3. Punto número 1, seducción. Punto número 2, corrupción. Y punto número 3, destrucción.
Esto está escrito aquí en la Biblia, en Génesis, como ejemplo y advertencia, porque el evangelista nos dice que en los tiempos finales de la historia será como en los días de Lot, ciudades totalmente enajenadas de Dios, paganizadas. Dios mandará a sus ángeles a sacarnos de aquí. A propósito, al margen quiero decirle, querido televidente, querido visitante, Dios no nos dejará en unas circunstancias tan supremamente insoportables, nefandas como estas. Entonces hay una opción maravillosa que hoy en día está en tela de juicio por muchos pastores y teólogos, pero que es una doctrina maravillosa. Jesús saca a su iglesia como sacó a Lot de Sodoma antes del castigo. Descansemos en eso. Sigamos fieles a la palabra y a los principios bíblicos, agradando a Dios, que el Señor, en la medida que la maldad y las ciudades le den la espalda a los valores cristianos, Dios saca a su iglesia de aquí. Alabado sea el Señor. O si no, no soportaríamos, no aguantaríamos. Vamos a mirar la parte final. Cuando los ángeles advirtieron a Lot que ya venía la destrucción sobre Sodoma, dieron la oportunidad para que los yernos de Lot, o sea, los novios de sus hijas, tenía 2 hijas, salieran. Entonces vino Lot en el verso 14 del capítulo 19, habló con sus yernos, los que habían de ser los esposos de sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Dios va a destruir la ciudad. ¿Y sabe qué hicieron los yernos? Se burlaron del suegro. Se burlaron. ¿No será que hoy pasa algo parecido? Cuidado con estos valores del mundo que son ajenos a Dios y se burlan. Va a haber destrucción y juicio. Jesús viene. Se burlan. Dios nos va a sacar de aquí. Se burlan. Miren ustedes que solamente en 13 capítulos, desde Génesis 1 hasta Génesis 13 y 19, ya se vio lo que posiblemente va a suceder al final de la historia. Entonces yo hoy, antes que una predicación, estoy dando un testimonio de la vida de Lot. Cuidado con la atracción, no te acerques a Sodoma y menos te vas a vivir allá. Primero. Segundo, mira la corrupción a la cual llegó Sodoma, que quedó como ejemplo. Y tercero, el resultado final y la destrucción. Termino con esto. Se le acabó la ciudad a Lot. Se le acabó los yernos. Se le acabó los negocios. Se le acabó la esposa y se le acabó la familia. Si usted lee el capítulo 19, se va a dar cuenta. Versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot fue llevado a empujones por los ángeles para que se librara. ¿Cómo estaría de adaptado a esa vida de Sodoma? Cuando salieron al lugar Zoar, verso 24, entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios de los cielos. Verso 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y con los frutos de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. La esposa no quería ver que todo su patrimonio y toda su vida en la ciudad de Sodoma
y toda la sociedad que ella tal vez frecuentaba y conocía, y todo su prestigio quedara en llamas. Y les habían advertido que no miraran, y volteó a mirar y se convirtió en estatua de sal. Eso tiene otras explicaciones que me faltaría tiempo para darlas. Que Dios nos dé la gracia de aprender de Lot, como lo dice Pedro. Era un hombre justo que vivió por la atracción de ese mundo y de esa sociedad, y se puso en riesgo. Y Dios tuvo que mandar ángeles y a empujones lo sacaron. Leas el capítulo 19. Y una vez estuvo afuera, resguardado del peligro, fue el castigo sobre Sodoma. Así será como en Sodoma los tiempos que estamos viviendo. Vendrá un juicio. Y yo no lo estoy diciendo para que te asustes, sino para que tomes las medidas preventivas necesarias. Ven a Jesús. Nos mandó ángeles en Sodoma para protegerle la vida a Lot. Pero Lot ya estaba muy comprometido, sobre todo su esposa y sus hijas. Y cuando logró resguardarse en una cueva, viene una de las historias más, ¿qué diría yo?, inexplicables de la Biblia. Sus hijas y Lot en la cueva no quisieron quedarse sin descendencia. Emborracharon a su padre y usted se imagina el resto. Y de allí nacen dos pueblos que hasta hoy son pueblos que han generado toda clase de problemas. La mayor tuvo un hijo y le puso por nombre Moab. Moab. Moab quiere decir de mi padre. Orgullosamente surgió un pueblo, orgulloso de su origen, incestuoso. ¿No será que eso está sonando un poco hoy a lo que llaman los homosexuales el Día del Orgullo Gay? Ellos están orgullosos, como estaba la hija mayor de Lot, de tener Moab y los moabitas, un pueblo cuyo origen es incestuoso. Quiero terminar Lucas 17 y oramos. Hoy hemos tenido un tema de advertencia sobre lo que está escrito como ejemplo para nosotros. El verso 28 y 29. Asimismo como sucedió en los días de Lot, capítulo 17. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre regrese a la tierra. Señor, te doy gracias, porque hoy queremos aprender de Lot, de su familia, y de cómo fue seducido. Puso su morada en medio de una sociedad totalmente ajena a tus valores. Hoy, Señor, nosotros queremos buscar la fortaleza y el valor sobrenatural para vivir en medio de esta sociedad. Danos, Señor, la luz de tu palabra, la fortaleza de tu espíritu y el deseo de nuestra voluntad para agradarte. No es nuestra la pelea, es una lucha espiritual y no nos has dejado solos. Nosotros tenemos un valor agregado que no lo tuvo Lot, y es que tú nos has fortalecido con tu presencia del Espíritu Santo para soportar, Señor, esta sociedad tan ajena a ti. Úsanos, guárdanos y protégenos, y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.